Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 86, Shinigami. Una nueva hoja etérea, formada enteramente de puro poder espiritual, brotó de la empuñadura rota de Tenseiga. La hoja original ya se había hecho añicos y dispersado en el aire. El Reiatsu que se aferraba a esta hoja recién forjada se sentía completamente diferente al poder espiritual ordinario, contenía un fragmento vivo y ardiente del alma misma de Rayleigh. Se acercó a Alfia, que estaba arrodillada, y se arrodilló ante ella. Alfia, por favor, vive, suplicó Riley con voz ronca pero firme. Quiero que vivas. No te rindas ahora, entrégame tu alma. En ese momento crítico, la visión de Alfia ya comenzaba a nublarse por los bordes. Con debilidad, levantó la cabeza y miró directamente a Riley, pero a través de su conciencia menguante, el rostro que vio superpuesto al de él pertenecía a otra persona. Meteria, susurro. Silbido. La hoja se clavó directamente en su pecho. Los ojos de Alfia recuperaron inmediatamente su nitidez. Bajó la mirada hacia la hoja brillante que la acababa de atravesar por completo. Antes de que pudiera pronunciar una sola palabra de protesta, un torrente inmenso de emociones intensas brotó de la espada espiritual y se precipitó en lo más profundo de su cuerpo debilitado. Son estos, los verdaderos pensamientos del chico. La hoja espectral se disolvió en una luz brillante y cegadora y se fusionó a la perfección con el frágil cuerpo de la mujer. Un instante después, tanto Riley como Alfia comenzaron a experimentar una transformación drástica y simultánea. El cuerpo entero de Alfia estaba envuelto en un capullo de poder espiritual arremolinado. Podía sentir físicamente cómo algo completamente nuevo se gestaba en lo más profundo de su alma. Así, de repente, el caótico poder espiritual que flotaba frente a ella se materializó en una hermosa y tangible espada corta de plata, o tal vez en una larga daga. El arma era de plata impoluta de principio a fin. Su vaina, empuñadura y guarda estaban intrincadamente cubiertas de hermosos y fluidos diseños, y el pomo estaba incrustado con una sola gema roja brillante. Tum, tum. El sonido fuerte y constante de un latido resonaba en sus oídos. Un latido tan potente y vibrante era algo de lo que Alfia había carecido por completo mientras padecía su debilitante enfermedad. Pero sin duda ese era el sonido de su propio corazón renovado. Alfia extendió la mano y agarró la espada corta de plata que flotaba ante ella. En el instante en que sus pálidos dedos rodearon la empuñadura, una inmensidad de nuevos conocimientos inundó su mente despierta. Contempló la espada corta que sostenía en la mano con absoluto asombro. ¿Esta espada es mi habilidad? Con tan solo sostener el arma, comprendió instintivamente su situación actual. En pocas palabras, se había transformado fundamentalmente en un ser espiritual especial, completamente diferente de un ser humano normal. Fue este chico quien la transformó a la fuerza en esto. Al mismo tiempo, su habilidad, bendición Gif, quedó completamente sellada dentro de esta exquisita espada corta de plata. Mientras ella no soltara activamente la hoja, el poder de drenaje de vida de bendición Gif permanecería perfectamente sellado. Alfia examinó sus manos y su cuerpo con total incredulidad. Aunque no recuperó milagrosamente la salud perdida, sin el constante y agonizante tormento de su habilidad terminal, se sentía 10.000 veces más ligera. No solo había cambiado por completo su forma de existencia, sino que incluso había logrado sellar su habilidad dentro de una espada. ¿Cómo puede existir algo así en este mundo? Chico, ¿qué eres?, murmuró Alfia, mirando al joven que tenía delante con sus grandes ojos heterocromáticos. Pero al mirarlo, presenció una extraña transformación en él. El siacus completamente negro de Riley estaba perdiendo rápidamente su color. La prenda, originalmente de un negro intenso, se estaba blanqueando a una velocidad asombrosa. No solo eso, sino que incluso su cabello oscuro se estaba volviendo completamente blanco como la nieve. Fue un éxito. Al presenciar la milagrosa transformación de Alfia, Riley supo que su arriesgada apuesta había dado sus frutos. Había compartido sus singulares poderes de Shinigami con un ser humano. Tal como Rukia Kuchiki le había hecho una vez a Ichigo Kurosaki en el mundo de sus recuerdos, este era un acto altamente prohibido en la sociedad de almas, clasificado estrictamente como un delito de tercer grado. Había logrado convertir a Alfia en una Shinigami.
Al mismo tiempo, había utilizado los fragmentos espirituales restantes de Tenseiga para forjar una nueva Zanpakuto específicamente para ella. Inspirándose en los arrancar, había creado una Zanpakuto única que sellaba el poder innato del usuario directamente dentro de la propia hoja. Por lo tanto, si Alfia alguna vez liberara su Zanpakuto, no se llamaría Shikai. Sería una resurrección. Al liberar la daga de plata, desataría el poder sellado, desbloqueando por completo su fuerza máxima. Si la bendición GIF original era una habilidad terminal pasiva que no se podía desactivar y causaba un daño interno continuo, ahora que estaba sellada, se había convertido en una habilidad activa altamente controlable, una mejora masiva y temporal. Erebus, que permanecía en silencio a un lado, quedó completamente conmocionado por lo sucedido. Observó a Alfia con atención, y con sus penetrantes ojos divinos, pudo ver el cambio fundamental en su alma con una sola mirada. Aunque no se podía decir que estuviera curada de forma permanente, el resultado milagroso de lo que el chico acababa de hacer significaba que realmente le había salvado la vida a Alfia. Había logrado algo que ni siquiera Era pudo hacer. Una situación terminal que dejó incluso a los dioses completamente indefensos había sido resuelta por un niño humano del Genkai. Kuukaa, Erebus echó la cabeza hacia atrás y estalló en carcajadas. Comillas, ¿cómo es posible? Rayleigh, ¿cuántas sorpresas más vas a darme? Preguntó Erebus al aire vacío. Superando las predicciones más precisas de los dioses. Lograr una hazaña tan grandiosa que incluso los dioses se maravillarían, lo que hizo fue mucho más que eso. Estoy asombrado, de todo corazón. Pensar que en el Genkai, no, en todo este mundo, existe alguien tan increíblemente especial como tú. Claramente no posees la disposición típica de un héroe clásico, sin embargo, superas repetidamente las grandes expectativas de los dioses y logras hazañas imposibles. Más que un héroe, me deleitas y me complaces sin cesar. Ah, parece que realmente me voy a enamorar de ti. De ahora en adelante, seré tu fan número 1. Erebus divagaba con entusiasmo, perdido en su propia euforia. Ni siquiera se percató de que Rayleigh ya había perdido el conocimiento allí mismo. El cuerpo exhausto del niño se inclinó hacia atrás, completamente agotado. Los ojos de Alfia parpadearon, y su cuerpo, recientemente mejorado, reaccionó con una velocidad cegadora. Apareció justo detrás de él, lo atrapó mientras caía y le permitió apoyarse suavemente en su abrazo. Con cuidado, colocó la cabeza del niño, de cabello blanco, sobre su regazo y contempló su rostro dormido y tranquilo. Incluyendo este breve encuentro, ella y este chico solo habían tenido una simple relación pasajera. Pero su obstinada persistencia en salvarle la vida era algo que incluso ella tenía que admirar profundamente. El torrente de emociones complejas transmitidas directamente a través de esa espada espiritual eran totalmente genuinas, directas e increíblemente fervientes. ¿Has llegado tan lejos por mí? ¿Valió la pena? No, esa pregunta es simplemente un grave insulto para él. Rayleigh, lo admito, estoy realmente agradecida de que me hayas salvado, de que me hayas permitido seguir viviendo. Esa cálida y burbujeante sensación en su pecho era, sin duda, alegría. Así que esto es lo mucho que realmente quería vivir. Gracias a ti, por fin puedo conocer el verdadero deseo de mi corazón. Alfia, ¿cómo está Rayleigh? Preguntó Erebus con voz teñida de sincera preocupación. Su actitud desdeñosa de antes había dado un giro de 180 grados. Ante la pregunta del dios, Alfia negó con la cabeza y habló con franqueza. No estoy segura. Sus párpados se entrecerraron ligeramente, haciendo que sus largas pestañas lucieran excepcionalmente hermosas bajo la tenue luz. Parece que ha agotado por completo sus energías y tiene algunas lesiones internas y externas menores, pero, lo que me hizo parece haber tenido un impacto duradero en él. No estaba del todo segura de los detalles. Pero ella podía percibir claramente una cosa innegable: el poder general del chico se había debilitado significativamente. Fue algo increíble. Una regresión de nivel literal. ¿Era esto siquiera posible bajo el sistema Falna? Como mínimo, ella jamás había oído hablar de algo tan trágico en toda la historia de Horario. Podría ser porque le entregó voluntariamente un pedazo literal de su alma. Sin importar cómo observara su aura fluctuante, Rayleigh había descendido del nivel 3 al nivel 2. Incluso una genio como ella se encontraba completamente desconcertada ante esta extraña situación. Alguien viene, anunció Alfia en voz baja. Se dio cuenta de que su capacidad de percepción había mejorado enormemente. Aún no conocía el alcance total de sus nuevas habilidades tras convertirse en Shinigami, pero confiando únicamente en su instinto,
Percibió fácilmente las distintivas firmas de Reiatsu de varias personas que se acercaban rápidamente desde unos pocos kilómetros de distancia. Incluso sin tener activa su habilidad bendición GIF, Alfia seguía siendo una auténtica genio sin parangón. ¿Quién es?, preguntó Erebo, mirando hacia el callejón en ruinas. Esta sensación es de un alto elfo, y uno de la realeza, además, y un payún, un enano, observó Alfia, con los ojos cerrados, concentrada en las auras que se aproximaban. Erebo quedó atónito. ¿Qué clase de capacidad sensorial tiene ahora? Alfia no debería haber poseído este tipo de magia de detección de largo alcance antes. No fue solo él quien se sorprendió, incluso la propia Alfia quedó profundamente impactada por la absoluta claridad de esta nueva percepción. No es magia, pero fue un fenómeno completamente nuevo logrado mediante la manipulación y percepción precisas del poder espiritual. Por tu descripción, deben ser los ejecutivos de Loki quienes vienen, dedujo rápidamente Erebus. Es hora de irnos, Alfia. Si nos quedamos aquí, los líderes de horario interrogarán a Riley sobre nuestra presencia. Vámonos rápido antes de que lleguen esos tres, propuso. En realidad, Dios estaba tomando medidas muy cuidadosas específicamente para proteger la posición de Riley en la ciudad. La mujer miró por última vez con detenimiento al niño de pelo blanco que descansaba sobre su regazo. Con delicadeza, lo ayudó a incorporarse, apoyando su espalda contra un montículo blando de tierra removida, asegurándose de que estuviera lo más cómodamente posible. Sin duda nos volveremos a ver, muchacho. Los suaves labios de Alfia rozaron ligeramente la oreja de Riley. Tras susurrar su promesa en la noche, se desvaneció entre las sombras junto con Erebo. Mac no va a sufrir un nerfeo, sino todo lo contrario, recibirá una gran mejora. Capítulo 87, en realidad es una mejora. Riley desconocía por completo lo que sucedió después de aquel intercambio. Porque cayó en un sueño profundo y descansó sin interrupciones hasta el mediodía del día siguiente. No se despertó ni una sola vez durante todo ese tiempo. Le dolía la cabeza con fuerza, como si una fuerte resaca le clavara sin piedad en el cerebro. Riley abrió lentamente sus pesados ojos y vio el techo familiar de su habitación privada en la base de la familia. Se quedó mirando fijamente al techo durante un buen rato, con la mirada perdida, como una máquina compleja que necesitaba cargar sus sistemas internos después de un reinicio forzado. Incorporándose lentamente, la suave manta se deslizó de su pecho. Entonces Riley se sobresaltó de inmediato. Literalmente sobresaltado. Porque la diosa de su familia, Hefesto, estaba durmiendo profundamente justo encima de él, debajo de las sábanas. Se estiró perezosamente mientras dormía. ¿Hefesto? Riley entró en pánico ligeramente. Sus bruscos movimientos lograron despertar a la diosa dormida. Frotándose los ojos cansados y bostezando ampliamente, estiró los brazos. Después de hacer todo esto, de repente se quedó paralizada. Entonces giró la cabeza rápidamente para mirar a Riley y se quedó así, completamente congelada durante un largo e incómodo rato. Los dos se miraron en silencio. Pero de repente, Hefesto, que siempre le había dado a Riley una impresión abrumadora de fuerza inquebrantable, tenía lágrimas asomando en las comisuras de los ojos. Mostró una expresión de pura alegría, un alivio tan grande que la hizo llorar. Antes de que Riley pudiera siquiera reaccionar al cambio, la diosa ya lo había atraído con fuerza hacia su abrazo, sujetándolo con firmeza. Riley se sentía ahora fuertemente apretado por su dulce fragancia y su suave pecho, perdiéndose un poco en el inesperado abrazo. ¿Quién podría culparlo cuando esa felicidad repentina era tan embriagadora? Me alegra mucho que estés bien, susurró Hefesto después de un largo rato. Sujetó con firmeza los hombros de Riley y habló con profunda preocupación. Al verla actuar tan inusualmente agitada, Riley preguntó, algo desconcertado, ¿me ha pasado algo malo? Ante esas palabras, Hefesto se quedó paralizado al instante. Tartamudeó levemente, sin saber cómo responderle. Riley, por favor, escúchame con atención. Todavía no podemos estar completamente seguros de si este acontecimiento es bueno o malo. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Siempre has sido una niña con una independencia enorme, pero si alguna vez sientes que no puedes con esta nueva carga, puedes contar conmigo. Por favor, nunca lo olvides. Tras decir esto con tanta seriedad, Hefesto sacó un trozo de papel doblado de entre sus pechos. Extendió la mano y tomó con cuidado el papel, que aún conservaba el calor corporal de Hefesto.
Rápidamente se dio cuenta de que en realidad se trataba de su hoja de estado actualizada. Al desplegar el papel impreso, Riley comprendió de inmediato por qué Hefesto tenía una actitud tan extraña y cautelosa. Nombre, Riley. Nivel 3 nivel 2. Talento. Resistencia, S999. Resistencia, siguientes 1008. Destreza, S999. Agilidad, siguientes 1001. Magia, SSS 1225. Habilidades de desarrollo. RROI. Sanación espiritual y magia. Magia de destrucción, AD. Magia vinculante, Bakut. Magia curativa. Habilidades. Espada del alma, Zanpakuto. Puede crear Zanpakuto. Puede nombrar Zanpakuto. Puede obtener Estelia cuando Zanpakuto realiza grandes hazañas. Bendición Gif menor, nueva habilidad. ¿Qué se suponía que era esto exactamente? Sin importar la confusión de Hefesto, incluso el propio Riley se quedó un poco sin palabras. Su nivel había bajado del nivel 3 al nivel 2. Pero sus valores de habilidad básicos habían superado de alguna manera sus límites absolutos. Excepto por la fuerza y la destreza, que se mantuvieron estrictamente en el rango S, los otros tres atributos principales habían alcanzado niveles imposibles, lo que significa que sus valores brutos habían superado con éxito el límite de Falma. Su resistencia y agilidad habían alcanzado de forma increíble el nivel siguientes. Magic incluso había superado continuamente múltiples límites para alcanzar un asombroso nivel SSS. Normalmente, alcanzar los 1100 puntos se consideraba de rango SSS, pero su atributo mágico específico había superado con creces los 1200 puntos. No solo eso, sino que en realidad había adquirido una nueva habilidad, y esta habilidad en particular era la bendición Gif de Alfia. Oh no, espera, era Gif Blessing Minor. En comparación con la aterradora versión original, esta tenía un personaje menor adicional. Desde el nacimiento original de Falna, probablemente fue la primera existencia en la historia en lograr activamente una regresión de nivel. En cuanto al motivo exacto, no era particularmente difícil de imaginar. Porque había transferido voluntariamente una parte literal de su alma directamente a Alfia, exactamente como si hubiera cortado un pequeño pedazo de su propia existencia. Probablemente debido a este acto extremo, se formó una conexión profunda e inquebrantable entre él y Alfia, lo que finalmente provocó que él compartiera su habilidad única. Aunque solo era una versión en miniatura. Pero incluso con tan solo una décima parte del efecto devastador del original, podría decirse fácilmente que es, por derecho propio, algo realmente asombroso. Valoración de la capacidad superando sus límites. Dentro de su ámbito de conocimiento conocido, entre todos aquellos que alguna vez habían recibido una bendición divina, solo dos personas específicas podían hacer esto físicamente. Uno de ellos era el héroe de la historia, Belcranel. Para él, superar las limitaciones del rango S era tan fácil y natural como comer y beber. La otra persona era Alfia. Ya fuera por su linaje específico, que era muy especial, o por algún otro factor desconocido, cuando la agilidad y la destreza de Alfia alcanzaron perfectamente los límites del rango S, su valor de magia superó fácilmente el rango siguientes, llegando a 1001. Ahora, además de estas dos figuras legendarias, también había logrado la hazaña imposible de superar los límites del valor de habilidad. No, espera, si no estuviera contando eventos que ocurrirían en el futuro, él y Alfia deberían ser los únicos dos vivos actualmente que pueden romper el límite. Después de todo, Belcranel seguía viviendo en lo profundo del campo, escuchando felizmente la historia de su abuelo sobre el harén. Le quedaban 7 años completos antes de viajar finalmente a Horario para convertirse en aventurero. 7 años fueron tiempo más que suficiente para que sucedieran muchísimas cosas. Se preguntó cómo estaría Alfia en ese preciso momento. Aunque la transformación en Shinigami había logrado sellar esa habilidad altamente peligrosa, el daño que Alfia había sufrido en los últimos años y la enfermedad terminal que asolaba su cuerpo seguían presentes. Su estado seguía siendo muy crítico e inestable. Si era posible, quería mantenerla a salvo en un lugar seguro para que recibiera un tratamiento prolongado. Por cierto, Hefesto, ¿cuál fue exactamente el resultado final de la batalla de Oktar contra Zald? Preguntó Rayleigh, cambiando de tema. Al oírle hacer esa pregunta en concreto, Hefesto puso una expresión muy extraña. Al verla mirarlo fijamente con la misma mirada que se le dirige a un monstruo aterrador, Rayleigh volvió a preguntar, sintiéndose algo desconcertado. ¿Comillas qué ocurre?
Hefesto respondió lentamente, fue un empate. ¿Comillas empate? Sí, la intensa batalla fue detenida por la intervención de los aventureros de alto nivel de horario. Zalt pareció sufrir algunas heridas en el enfrentamiento, al igual que Oktar, pero tras recibir tratamiento, Oktar se ha recuperado por completo. ¿Un empate? Rayleigh se quedó completamente en silencio, asimilando la noticia. Oye, no seguirás realmente insatisfecho con ese resultado, ¿verdad? Al ver que no se alegraba demasiado por la noticia de la supervivencia de Oktar, Hefesto continuó, tanto yo como los demás dioses sabemos muy bien lo fuerte que es Zalde. Al fin y al cabo, era un miembro de la élite de la legendaria familia de Zeus. Sinceramente, el actual Oktar no tenía ninguna posibilidad real de ganarle en una pelea, y todos lo sabíamos, pero esta cruda realidad fue destrozada por la misma espada que forjaste. ¿Lo sabías? Ahora mismo, la gente de afuera te llama con entusiasmo el maestro de la espada. La existencia de la Zanpakuto ha llegado oficialmente a oídos de los aventureros y se ha convertido al instante en un tema candente en toda la ciudad. Ah, sí, la velocidad de los rumores fue mucho mayor de lo que esperaba. Pensándolo objetivamente, era lo más natural. En esta guerra, el impresionante desempeño de la Zanpakuto fue presenciado de primera mano por todos los presentes. Ya fuera Ardi, el dueño de Nejirebana, o Alice, la dueña de Engetsu, entonces Aisgon Ryomaru, el Tenken de Oktar y el uso milagroso de Tenseiga por parte de Airmid. Sería increíblemente extraño que no llamaran mucho la atención del público en general. También debería estar presente la promoción entre bastidores de Oktar y Finn, que está avivando el fuego. Elegir a los portavoces adecuados y con gran visibilidad para sus armas fue, sin duda, muy importante para su negocio. Por cierto, Rayleigh, hay algo más importante. De hecho, puedes volver a subir al nivel 3 ahora mismo. ¿De verdad? Preguntó Rayleigh, sorprendida. No podría ser más real. Después de todo, no solo tus valores de habilidad, sino también los logros requeridos se completaron hace mucho tiempo, satisfaciendo con éxito todas las condiciones necesarias para subir de nivel, dijo Hefesto con naturalidad. Y no solo eso, la diosa, con aspecto algo cansado pero muy entusiasmada ante la perspectiva, dijo. Como estás subiendo de nivel oficialmente, puedes elegir una nueva habilidad de desarrollo. Rayleigh quedó completamente atónito ante la revelación, y luego sintió una oleada de pura alegría inundar su corazón. Una capacidad de desarrollo. Sus habilidades de desarrollo actuales eran herrería y sanación espiritual. Normalmente, solo podría añadir otra habilidad de desarrollo al subir al nivel 4. Jamás imaginó que esta extraña bajada de nivel le permitiría, por casualidad, explotar activamente un fallo del sistema. Un aventurero de nivel 3, pero con la capacidad de poseer 3 habilidades de desarrollo distintas, no hay nadie que pueda hacerlo así en todo horario. Por un breve y tentador momento, Rayleigh incluso tuvo la descabellada idea de explotar agresivamente estos fallos de nivel para maximizar por completo sus habilidades de desarrollo. Pero, afortunadamente, mantuvo la calma suficiente para descartar la idea de inmediato. Separar el alma de uno mismo era un acto extremadamente peligroso, un pequeño error podía fácilmente conducir a la condenación eterna. Y sin la suerte de un protagonista de su lado, semejante manipulación arriesgada de su alma podría fácilmente resultar en que quedara permanentemente lisiado o directamente muerto. Capítulo 88, más fuertes que ayer. Después de que Hefesto actualizara su estado, Rayleigh regresó oficialmente al nivel 3. Esta vez, eligió la habilidad de desarrollo de espadachín. Dado que lo acababa de adquirir, sus habilidades se encontraban en el rango inicial. Hoy estaba más fuerte que ayer. La mejora fue más allá de una sola habilidad. Al superar sus límites de estado en el nivel 2, los puntos ocultos convertidos durante su subida de nivel generaron un mayor rendimiento. Cuando un aventurero alcanza un nuevo nivel bajo el dominio de Falna, su estado visible se restablece. Sin embargo, las estadísticas acumuladas del nivel anterior no desaparecen, se convierten en potencial oculto, alimentando el cuerpo bajo la superficie. Originalmente, las estadísticas totales de nivel 2 de Rayleigh eran inferiores a 5000. Tras el reciente suceso, esa cifra total superó los 5200. Aunque una diferencia de 200 puntos pudiera parecer insignificante, esos puntos de más representaron un avance de más de 2 rangos completos. En su estado actual, se sentía preparado para elegir el reparto de Bakut Eiti, One, Dank, sin sufrir repercusiones físicas. Alcanzar el rango SSS en magia le proporcionó un gran impulso a su Reiatsu.
Dank era un hechizo de gran utilidad, una imponente muralla defensiva direccional. En el anime Bleach, Aizen Sosuke utilizó un Dank sin encantamientos para bloquear a Deity, y Rigeki Tenrai, un ataque devastador lanzado por el mismísimo gran jefe de Ki. Riley calculó inicialmente que necesitaría alcanzar los niveles superiores del nivel 3 para poder usarlo de forma segura. Ahora, confiaba en poder ejecutar el hechizo antes de lo previsto. Me alegro de que estés bien, dijo Hefesto, con un tono de preocupación. La vida de un aventurero sometía el cuerpo y la mente a pruebas extenuantes. La historia está plagada de genios destrozados que cayeron en la desesperación tras un suceso traumático y nunca se recuperaron. Una regresión repentina del nivel era un fenómeno que nunca antes había presenciado. Ella sopesó la posibilidad de llevar la anomalía a Urano. Como dios que introdujo a Fauna en el inframundo, el antiguo dios podría tener una explicación para ello. Rayleigh negó con la cabeza, rechazando la oferta. Gracias, Hefesto, pero estoy bien. No necesitamos involucrar al señor Urano. Si esa es tu decisión, la respetaré, suspiró. Tsubaki también está preocupada por ti. Ve a verla cuando tengas tiempo. Lo entiendo, asintió Rayleigh. Al ver que recuperaba su actitud obediente, Hefesto extendió la mano y le revolvió el pelo blanco. Espera, Hefesto, no me trates como a un niño. Ah, sí, la diosa pelirroja le dedicó una amable sonrisa. Soy una diosa, Rayleigh. Para mí, todos los niños del mundo inferior no son más que niños. Rayleigh se vio incapaz de formular un contraargumento adecuado. Los dioses nacieron junto con los cielos y la tierra en los albores de la creación. Incluso los dioses más jóvenes habían existido durante más de 100 millones de años, un lapso de tiempo que para una inmortal como ella representaba simplemente la edad adulta. Comillas, estoy hablando de cómo me hace sentir, refunfuñó. Caminó junto a Hefesto por el extenso complejo de la familia. Los patios estaban llenos de actividad. Los herreros trabajaban empapados en sudor, balanceando sus martillos con la suficiente rapidez como para hacer saltar chispas de los yunques. Clang, clang. Los sonidos rítmicos de la forja se fusionaron en un coro metálico y constante. Debido a que Evilus tenía como objetivo el distrito industrial, la familia Hefesto había suspendido todas las operaciones comerciales en sus locales. En cambio, los herreros trabajaron sin descanso para abastecer a los aventureros de primera línea con armas y armaduras vitales. Tras la última batalla, Evilus desapareció sin dejar rastro, señaló Hefesto, informándole de la situación. No han hecho ni un solo movimiento desde entonces. Tanto el gremio como el comandante Payún de la familia Loki sospechan que están tramando un plan mayor. A Rayleigh no le sorprendió la información. Si bien su fuerza de combate individual seguía siendo limitada en el contexto de la guerra, sus espadas forjadas habían desempeñado un papel fundamental. El poder que Evilus acumuló a lo largo de los años era problemático, pero por sí solo carecía de la fuerza suficiente para arrastrar a Horario al infierno. La participación directa de Erebus fue la llave que abrió la caja de Pandora. Tanto el gremio como Evilus consideraron esto como una guerra directa entre dos bandos. En realidad, el conflicto funcionó como un complejo punto muerto a tres bandas. La primera fase del plan de mal necesario de Erebus consistía en ayudar a Evilus a atacar la ciudad para provocar una crisis. Esto provocaría un conflicto brutal entre civiles aterrorizados y abrumaría a los aventureros, destruyendo la credibilidad del gremio. La segunda fase consistió en asesinar a los dioses de Horario para enviarlos de vuelta a Tenkai, masacrar a los ciudadanos como sacrificios de sangre y mermar la fuerza de combate de los aventureros. Este caos mantendría a la ciudad demasiado ocupada como para percatarse del verdadero objetivo. La tercera y última etapa requería que Erebus entrara en la mazmorra. Utilizaría su poder divino para atraer a los monstruos de las profundidades a la superficie y destruir la Torre de Babel. Una vez que esa etapa se hizo añicos, las oraciones de Uranos ya no pudieron suprimir las criaturas que aparecían en la mazmorra. Una marea interminable de monstruos bañaría la superficie en sangre, haciendo retroceder al mundo a la brutal y oscura era de la antigüedad. Si Horario superaba las tres pruebas artificiales, un verdadero héroe se forjaría en el fuego. Si fracasaban, el entorno apocalíptico resultante exprimiría por completo el potencial de supervivencia de la humanidad, cultivando héroes que recuerdan a los mitos antiguos. Sin embargo, el grandioso proyecto del Erebo se había fracturado en múltiples frentes. Rayleigh había descubierto el complot de asesinato durante la segunda fase. En lugar de que los 10 dioses previstos fueran enviados de vuelta a Tenkai, solo 3 habían caído.
El intento de incitar a la guerra civil también se había estancado. Al principio todo marchaba bien. Los civiles podían soportar la falta de sueño y el hambre leve, pero no podían ignorar las heridas mortales. Con los recursos médicos agotados por la afluencia de aventureros heridos, los civiles sin tratamiento quedaban a merced de la muerte. Ante esa cruda realidad, se amotinaron, pero la oportuna aparición de Tenseiga cambió las cosas. Empuñando una espada capaz de salvar a 100 personas con un solo golpe, Airmid curó a los heridos y reabasteció a las fuerzas de combate en primera línea. Los civiles recibieron la atención médica adecuada, sintieron una gratitud sincera hacia el gremio y comenzaron a cooperar con los aventureros en lugar de amotinarse. Sin diezmar el número de aventureros, sería difícil para Erebus irrumpir en la mazmorra. Las fuerzas defensivas de Horario se concentraban ahora alrededor de la plaza central. Luego llegaron las variables finales e inesperadas. Oktar había detenido el avance de Zalde. Además, Alfia parecía dispuesta a cambiar de bando en cualquier momento. Por suerte para el dios oscuro, Alfia siguió cumpliendo con sus deberes y le ayudó a continuar con el plan. Debido a estas demoras, es probable que Erebus recurra a métodos más toscos y directos para utilizar a sus camaradas Evilus. Capítulo 89, La muerte de los dioses. TSK. Oye, ¿cómo piensas asumir la responsabilidad de este desastre, Erebus? Esto no se parece en nada a lo que nos prometiste. Los dioses malignos se reunieron y lanzaron un feroz ataque verbal contra la deidad que descansaba en su silla. El Erebus permanecía sentado en silencio, con la mirada perdida en el vacío. Parecía no oír sus gritos, estaba completamente absorto en sus pensamientos, contemplando un fascinante enigma. Esta actitud desdeñosa solo sirvió para enfurecer aún más a los dioses circundantes. Danos una respuesta, cabrón. Después de tanto alarde, ¿esto es todo lo que tienes para mostrar? Los dioses malignos se quejaron sin cesar. Habían sufrido grandes pérdidas en esta operación conjunta, muchas de sus familias habían resultado gravemente dañadas y algunas estaban al borde de la aniquilación. Aún siendo protectores de Evilus, seguían queriendo a sus amados hijos. Los villanos capaces de empatizar entre sí eran escasos, la gran mayoría simplemente se explotaban unos a otros para su propio beneficio. Y lo que es más importante, Horario no mostraba signos de derrumbarse. En cambio, la ciudad estaba recuperando terreno y haciendo retroceder a sus fuerzas. Erebo permaneció sentado, rodeado de sus compañeros enfurecidos. Vito parecía molesto por el ruido. Mientras tanto, Zald y Alfia permanecían inmóviles como estatuas detrás de la silla de Erebus. Se mantenían indiferentes, como si ninguna de esas nimiedades les importara. ¿A qué venía tanta fanfarronería sobre los restos de la familia de Zeus y Hera? No son tan grandiosos como los viejos rumores los pintaban. Ni siquiera pudieron con ese hombre jabalí de la familia Freya. Aplaudir. Erebus pareció salir de su trance. Al oír el final de las quejas, juntó las manos y esbozó una sonrisa peligrosa. Es cierto, a este ritmo, el plan no se llevará a cabo según lo previsto, suspiró, rascándose la sien. ¡Ay, Dios mío, qué dolor de cabeza! ¿Qué debo hacer? Los sacrificios de sangre simplemente no son suficientes. Al verlo comportarse como un tonto ignorante, los dioses oscuros se enfurecieron aún más. ¿Dolor de cabeza? Aquí los que tenemos un dolor de cabeza somos nosotros. Usted garantizó el éxito de este plan, asuma la responsabilidad, de lo contrario, nosotros nos encargaremos de usted primero. Frente a los dioses enfurecidos, Erebo fingió estar preocupado. Pero una vez que cesaron los gritos, él se echó a reír. ¿Quieres que asuma la responsabilidad? Perfecto, yo tuve exactamente la misma idea. Se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en las manos. Bueno, entonces, todos, siempre y cuando pueda lograr que el plan tenga éxito, ¿están dispuestos a cooperar en lo que sea? Déjate de tonterías. Ya hemos colaborado bastante con ustedes. Ahora les toca a ustedes demostrarnos sus resultados. Jejejejejeje. Erebus dejó escapar una risa siniestra. Observó a los dioses que tenía delante como si estuvieran evaluando cerdos esperando al matadero. He sentido vuestra firme determinación. En ese caso, por favor, utilizaos como base para completar la última pieza de mi rompecabezas. Ñani. Antes de que los dioses pudieran comprender la amenaza, una enorme sombra cruzó velozmente la multitud. Zald llegó justo delante del dios más ruidoso mientras su gran espada de color negro azabache silbaba en el aire.
La cabeza del dios se desprendió de su cuello, volando a varios metros de distancia antes de rebotar sobre el suelo de piedra. Incluso en la muerte, la cabeza cercenada seguía luciendo una máscara de puro shock. Comillas guaa. El cuerpo decapitado del dios tardó unos segundos en reaccionar y lanzar un grito resonante y retardado. Un instante después, el dios moribundo se transformó en un brillante pilar de luz y ascendió a los cielos, regresando con fuerza a Tenkai. Auge. Los dioses restantes retrocedieron de un salto, con los rostros contraídos por el terror más absoluto. Comillas ¿qué carajo? Comillas Erebo, ¿qué significa esto? El Erebus permaneció en calma. Actuó como si la ejecución no tuviera nada que ver con él, lo cual, en sentido literal, era cierto. No había movido un dedo. Tras enviar a un dios de vuelta a Tenkai con un solo golpe, Zalk fijó su objetivo en el siguiente. Su expresión permaneció indescifrable. No blandió su espada. En cambio, sin girar la cabeza, formuló una simple pregunta. Comillas ¿a cuántos tengo que matar? Erebo se tocó la barbilla, fingiendo pensar. Dudó un instante. Matemos a 5 más. Comillas un maldito minuto. Comillas Erebo, maldito seas. Silbido. La gran espada brilló y el dios que acababa de rugir fue partido limpiamente por la mitad. Otro brillante pilar de luz se elevó hacia el cielo. Luego un tercero, un cuarto y un quinto. Cuando 5 enormes pilares de luz atravesaron las nubes al mismo tiempo, el espectáculo detuvo las batallas que se libraban en toda la ciudad. No solo los miembros de Evilus miraban atónitos, sino que todos los aventureros de Horario alzaron la vista hacia el cielo. Pilares de luz. Comillas los dioses están siendo enviados de vuelta a Tenkai, muchísimos. Lokio observaba los pilares con los ojos muy abiertos. Ni siquiera una embaucadora como ella había presenciado un espectáculo tan brutal. Enviar a tantos dioses de vuelta al Tenkai a la vez era un acontecimiento sin precedentes. ¿Cómo es posible? Todos los dioses deberían estar a salvo en el gremio ahora mismo, exclamó Riberia, con la voz tensa por la alarma. Finn mantuvo la compostura. Tras un breve instante de reflexión, llegó a una sombría posibilidad. Comillas y si los que están siendo enviados de vuelta son los dioses patronos de Evilus. Preguntó Loki, con un tono de incredulidad. ¿Estás diciendo que Evilus está teniendo una disputa interna en medio de una guerra? Hizo una pausa. No era imposible. Esos dioses malvados no tenían redención, traicionarse unos a otros encajaba con su naturaleza. La traición era una práctica habitual entre los villanos. Simplemente no tenía sentido hacerlo ahora mismo. Perder a tantos dioses protectores a la vez reduciría el poder de combate activo de Evilus a menos de la mitad. Sin su falna, ¿cómo podrían esos sectarios competir con la élite de Horario? Quizás estuvieran desquiciados, pero no eran estúpidos. En realidad, Evilus siempre había operado con un sistema de votación poco estricto. Cada dios maligno tenía voz y voto, y actuaban en función de una voluntad colectiva y caótica. Pero, apoyándose en el abrumador poder de combate de Zaldi y Alfia, Erebus había sometido a Evilus a su dominio personal. Semejante hazaña fue extraordinaria, manipular una sala llena de dioses arrogantes requería una presencia carismática abrumadora. Así que, ha comenzado. Riley observó cómo los pilares de luz perforaban el cielo. No le sorprendió en absoluto la despiadada estrategia de Erebus. El plan maestro había llegado a un punto crítico, pero un verdadero genio jamás se rendiría. Tenía a su disposición las piezas adecuadas. Al descartarlas, podía sacrificar sus almas para forzar la apertura de las puertas de la mazmorra. Para Erebus, no había nada que dudar. Él era un dios entregado a su causa. Tsubaki, ¿está terminado el objeto que pidió Finn?, preguntó Hefesto, guiando a Riley por el taller para encontrar a su capitán. En la zona de forja, Riley divisó un invitado inesperado. La polifacética, Asfi Andrómeda. La diosa Hefesto y Riley, la saludó Asfi. Riley parpadeó y asintió cortésmente. Observó que las dos mujeres trabajaban juntas en un banco de trabajo especializado. Oh, Riley, estás despierto. Tsubaki dejó de martillar. Al ver a Riley de pie detrás de su diosa, esbozó una sonrisa radiante y aliviada. Riley, tienes talento para lesionarte. ¿Cuántas veces te has desplomado sobre nosotros ya? Al oírla burlarse de él, Riley se quedó sin palabras. Desde que se unió a la familia Hefesto, había caído en coma en múltiples ocasiones debido a lesiones graves. Capítulo 90, Ardy y Alice siempre mencionan tu nombre, mis oídos se han endurecido de tanto oírte.
Asfi se cruzó de brazos y dejó escapar un suspiro de resignación impotente. ¿Quién podría culparla? Había sido sometida a un flujo incesante de información sobre un hombre al que nunca había conocido. Su conocimiento de sus hábitos y rasgos rivalizaba con el de una pareja sentimental. Esas chicas nunca habían sido así antes. Ahora, no podían abrir la boca sin decir Riley esto o Riley aquello, lo que causaba una considerable angustia al fabricante de objetos de pelo azul. Si Riley alguna vez llegó a ser una figura histórica importante, poseía suficientes datos curiosos de segunda mano como para escribir su biografía oficial. Ella lo había visto de lejos durante las grandes reuniones de guerra, pero este fue su primer encuentro cara a cara. Dejando a un lado a Ardy y Alice, incluso su propio capitán colmó de elogios a la joven herrera. Fue desconcertante. Que Lidith ofreciera cumplidos sinceros, la niña traviesa y maliciosa rara vez prodigaba elogios. Sirvió como prueba fehaciente de la habilidad del chico. Hola, Perseo, saludó Riley. Asfi se quedó paralizada, sorprendida por una extraña oleada de familiaridad. Él no la conocía, pero su conocimiento parcial de su vida hacía que el uso formal de su alias resultara extrañamente distante. Llámame Asfi. Cada palabra y cada acción de la belleza de cabello azul desprendía una sutil nobleza. A pesar de sus mejores esfuerzos por ocultar sus orígenes, el temperamento refinado de una princesa real permaneció arraigado en su interior. Riley esbozó una leve sonrisa. La mención casual que hizo Asfi de Lidith confirmó que la chica seguía viva. ¿Acaso este mundo real simplemente poseía más variables cambiantes, o se trataba del efecto mariposa producido por el aleteo de sus propias alas? De cualquier manera, la belleza malvada había evitado su funesto destino. Lo mismo se aplicaba a Artie. Salvar a aquellos que originalmente estaban destinados a morir fue un buen resultado. Más allá de esos dos, es probable que innumerables civiles y aventureros hubieran evitado sus rutas de muerte designadas. Riley no era ningún santo. A lo sumo, albergaba una fugaz chispa de compasión por un mendigo que rebuscaba en la basura un perro callejero hambriento. Si se veía obligado a elegir entre el beneficio personal y el bien común, se priorizaría a sí mismo sin dudarlo. Sin embargo, si un simple acto de ayuda podía rescatar a alguien de un abismo desesperado, estaba dispuesto a mostrar misericordia. Según los retorcidos criterios de Erebus, Riley encajaba a la perfección con la definición de hipócrita. Era plenamente consciente de este defecto y no le veía ningún problema. Su moral flexible le permitía desenvolverse con facilidad en un mundo cruel. Y el resto filosófico, no le importaba. Aunque un varón despiadado amasara una fortuna explotando a los trabajadores, destinar ese oro a un orfanato seguía siendo un beneficio neto. Al final, al mundo solo le importaban los resultados. De acuerdo, Asfi, aceptó. Una vez terminados los saludos de rigor, Asfi formuló la pregunta que le había estado rondando la cabeza y que había guardado para sí misma. Alice y los demás afirman que eres el creador de la Zanpakuto. Forjar algo de esa magnitud está transformando por completo mi comprensión de la herrería. La familia de Asfi, la familia Hermes, estaba especializada en la recopilación de información. Sus miembros operaban como espías y mensajeros encubiertos, y contaban con un dominio formidable de la red de inteligencia de la ciudad. A lo largo de esta sangrienta guerra, desempeñaron un papel vital. Incluso la poderosa familia Loki dependió en gran medida de su labor de reconocimiento encubierto. ¿Zanpakuto? Preguntó Tsubaki, inclinando la cabeza con confusión. Comíllase. Tsubaki, ¿no sabes nada sobre la Zanpakuto? Asfi parpadeó, con un tono que denotaba auténtica sorpresa. 2 días antes, la ignorancia de Tsubaki podría haber tenido sentido. No, aún así habría sido absurdo. Ella y Riley compartían la misma familia. Tsubaki era su capitana, ¿cómo podía ignorar la existencia de la Zanpakuto? Además, las armas mágicas dominaban los chismes de la ciudad. Incluso los oscuros sectarios de Evilus habían recibido informes al respecto. Una Zanpakuto, un arma ligada al alma misma de su portador. Poseía una conciencia viviente. Además, cada hoja albergaba una habilidad única, y su poder destructivo variaba en proporción a la fuerza base de su portador. Era un arma capaz de evolucionar. Incluso un aventurero mediocre podría unirse a las filas de la élite obteniendo uno. Todos los poseedores conocidos de una Zanpakuto luchaban como monstruos, manejando un poder que superaba con creces sus niveles. Según los rumores, las armas poseían dos fases distintas de liberación, Shikai y Bankai.
La primera fase desató la habilidad especial de la espada. La segunda fase multiplicaba la fuerza de combate del portador entre 5 y 10 veces. Es la primera vez que oigo hablar de ello. ¿Qué demonios es una Zanpakuto? Rayleigh y Hefesto intercambiaron una mirada, y ambos dieron un paso atrás con cautela. Asfi, visiblemente desconcertada por su reacción, les explicó todo lo que sabía sobre las armas ligadas al alma. El único ojo visible de Tsubaki se abrió de par en par al asimilar los increíbles detalles. Imposible. ¿Acaso la habilidad de Rayleigh para forjar es tan exagerada? Para forjar algo de esa magnitud, él solo había fabricado espadas ordinarias del lejano oriente en su presencia. Las katanas y los tachis eran poco comunes, pero no raros en horario, por lo que ella no les había prestado atención a sus proyectos. En lo que respecta a la técnica pura de martillado, Rayleigh poseía una gran habilidad, pero no destacaba como un herrero sin igual en la ciudad. Pero ahora afirmaban que esas espadas curvas eran Zanpakuto, que albergaban un poder ridículo capaz de destruir el mundo. La verdad se hizo patente para el medio enano. La razón por la que permaneció en la ignorancia se debió a Hefesto. La diosa había ayudado a Rayleigh a mantener su obra maestra en secreto de su propio capitán. Comillas, eso es muy cruel, me estás excluyendo de la diversión. Tsubaki dejó caer su pesado martillo. Se abalanzó sobre Rayleigh, atrayéndola hacia sí con un abrazo feroz y aplastante. El aire salió de los pulmones de Rayleigh de golpe. Comillas, quiero verlo, enséñamelo. ¿Qué es una Zanpakuto? Exijo verlo ahora mismo. Lo entendemos, suspiró Hefesto, masajeándole las sienes. Déjalo ir primero, de lo contrario, no verás nada. Comillas, no te mueras, Rayleigh. Tos, tos. Su nariz se llenó del olor a humo y sudor que aún persistía en la piel de Tsubaki. Rayleigh recuperó el aliento y asintió con la cabeza. De acuerdo, te lo mostraré. Sacó la hoja de su cintura y la sostuvo en posición horizontal para que las tres mujeres la inspeccionaran. Ante la rara oportunidad de observar una Zanpakuto de cerca, Asfi se inclinó con intensa curiosidad. En este estado sellado, adopta la forma general de una Zanpakuto. Actúa como una Asauchi ordinaria, explicó Rayleigh. Y luego está el Shikai. Cambió de posición su agarre. Dispérsate, Senbonzakura. Tras la orden de liberación, el acero macizo se desintegró. El metal se disolvió, transformándose en una nube arremolinada de pétalos de cerezo rosados, como un truco de magia. Comillas, guau. Así que este es Senbonzakura, murmuró Asfi. Se ajustó las gafas, sin darse cuenta de que aquel sutil gesto denotaba una encantadora elegancia. Tsubaki extendió la mano con impaciencia, deseando tocar los suaves pétalos, pero Asfi le sujetó la muñeca. Comillas, no los toques. Comillas, ¿por qué no? Asfi no ofreció ninguna explicación verbal. En cambio, señaló hacia la nube flotante de Senbonzakura. Un pesado yunque abandonado yacía en un rincón del patio. Tras incontables sesiones de templado y martilleo, el bloque de hierro ostentaba una alta densidad y una dureza extrema. Sin embargo, cuando los pétalos color cereza rozaron el metal, el yunque endurecido cedió como si fuera tofu blando. El grueso bloque de hierro se partió en dos, desmoronándose en pedazos irregulares y destrozados sobre el suelo de piedra. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.